Boaventura de Sousa Santos, que está aquí con nosotros en el estudio de la Televisión Nacional de Chile. Gracias, Boaventura, por estar aquí. Es director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, coordinador científico del Observatorio Permanente de Justicia Portuguesa y director del proyecto de investigación ALICE, dice Espejos Extraños, Lecciones Imprevistas, definiendo para Europa un nuevo modo de compartir las experiencias del mundo. Alice, ¿por qué? Alice en el País de las Maravillas. Sí. O sea, fue siempre una novela que me encantó por la capacidad de crear innovación de sorpresa, de ver el mundo al revés, de una manera innovadora, fuera de los dogmas, fuera de las prácticas convencionales, fuera de los hábitos. Y yo pienso que nosotros en las ciencias sociales necesitamos muchísimo de ese tipo de una otra mirada, de una otra manera de ver las cosas, porque como están las cosas no están bien, ni científicamente, ni políticamente, ni socialmente. Perdón, ¿y las maravillas cuáles son? Las maravillas son lo que nosotros juntos podemos hacer cuando tenemos unas otras gafas para ver el mundo. Sí. O sea, otras perspectivas, otros conceptos, otras maneras de valorar la diversidad del mundo y empezar a pensarlo y a actuar dentro del mundo de una manera distinta que no desperdicie tanta experiencia que existe en el mundo y que los modelos dominantes económicos, políticos, sociales no nos dejan ver o valorar esa gran diversidad. Y eso es que me parece que son las maravillas del mundo. El mundo es maravilloso en sí mismo, nosotros es que no lo vemos, porque de alguna manera tenemos todo un peso de conocimiento que nos ha traído progresos enormes a muchos niveles, pero que de otra manera nos ha desencantado, alias como Max Weber decía, el desencantamiento del mundo, ¿no? Y por eso el mundo dejó de ser una maravilla de encantamiento y hay que reencantarlo. Porque como está, no solamente es desencantado, como es injusto y es suicida, a mi juicio. O sea, ¿el encanto sería mayor justicia? ¿Sería mayor que justicia? No. No, el encanto equivaldría a mayor justicia. No solamente esto, sí, puede ser desde que tú entiendas por justicia un concepto amplio. No hay una justicia social general, hay una justicia histórica, por ejemplo. Hay una justicia sexual, hay una justicia generacional. Hay una Espera, disculpa, vamos por partes. ¿Qué es la justicia histórica? La justicia histórica es todo el débito que el colonialismo moderno creó para poblaciones enteras del mundo, que por vía de la conquista, con los portugueses, los españoles y después todo el proceso colonial, sobre todo en el siglo XIX, que va a poner gran parte del mundo al servicio del desarrollo económico capitalista del norte, produciendo materias primas sobre todo y más tarde eventualmente crear también mercados a un costo enorme de destrucción de poblaciones, de modos de vida, de conocimientos, que es un aspecto que trato bastante en mi trabajo, porque fue no solamente un genocidio, sino también un epistemicidio, o sea, mucha destrucción de conocimiento. Algún sobrevivió y eso lo estamos intentando recuperar, por ejemplo, cuando hablo de ecología de saberes y de un intento de traer el conocimiento científico al contacto con otros saberes populares de los movimientos sociales, pero es un esfuerzo grande para recuperar una experiencia que además se empobreció por la dominación colonial y después capitalista, no solamente en las colonias, sino también en Europa, porque de alguna manera había una diversidad dentro de Europa que fue suprimida porque era hostil a la idea de la conquista, a la idea de la dominación universal. Entonces autores como un Montaigne, un Pascal y otros, que eran autores que hoy podríamos, sus filosofías, ser muy interesantes, se quedaron completamente marginadas porque no interesaban a la política de la conquista que al norte, en ese momento Europa, estaba intentando de una manera colonial, imperial, imponer al mundo. Y eso, a mi juicio, fue lo que empobreció el mundo. No estoy diciendo que no hubo, dentro de este proceso histórico, es contradictorio,
y hubo mismo posibilidades de relaciones no coloniales dentro de lo colonial. Y hubo resistencias muy importantes y en Europa también se trabajó y también se resistió al colonialismo, pero como resistencia a una política dominante. La política dominante fue colonial, represiva, destruidora e incapacitante, no solamente para las poblaciones, que obviamente no hay que comparar. El agresor no se compara con la víctima, pero al agresor fue, en la dialéctica hegeliana, el señor también se quedó de alguna manera empobrecido por tener que... O sea que el amo se hizo esclavo también. ¿Cómo? Acaba por ser de alguna manera porque todo se crió dentro de una dicotomía, digamos así, que empobreció bastante la capacidad de entender y el mundo de todo lo que nunca había dentro de una misión civilizatoria que se supondría que era la única manera de ver el progreso. O sea, estos países podrían tener sus pasados y se reconocía los pasados, pero estaban prohibidos de tener otro futuro que no el futuro europeo. El desarrollo, el progreso. Y ahí entramos, Boaventura, en la justicia. Vos hablaste justicia histórica, justicia social, dijiste, después justicia sexual. Ahí entramos en la justicia social. La justicia social es la que nosotros en la sociología hemos trabajado más y mejor, digamos así, la que es más convencional mismo dentro de la sociología, porque a través de diferentes escuelas, unas más de orientación marxista, otras de orientación estructural, funcionalista, de todas maneras, tuvieron que enfrentar la idea de desigualdad del mundo, ¿no? No de conceptos que nosotros son conceptos de clases, de diferencias de clases, otros prefieren otras formas de estratificación social, pero que de todas maneras y de maneras distintas y con consecuencias políticas muy distintas, miraban que este proceso de capitalismo, que el primer imperialismo, que está basado en la idea de la igualdad humana de toda la persona humana, ningún otro imperialismo antes estaba basado en la idea de igualdad, este está, y fue el que produjo una desigualdad sin precedentes entre el norte y el sur, y después dentro de los países, mismo en el norte y en el sur, entre los ricos y los pobres, entre las clases dominantes y dominadas, y eso fue lo que, pienso yo, la sociología mejor entendió, mismo que si alguna sociología intentó de naturalizar esto, como si el capitalismo tiene tantos vantajes que realmente la desigualdad es un daño colateral. O sea, tenemos que aceptar la desigualdad como un factor de progreso. Y eso fue el gran error de muchos, digamos, de una sociología positivista, que a mi juicio legitimó el capitalismo y nos ha traído a esta situación en que estamos, en que nunca la desigualdad fue tan grande, nunca la concentración del poder fue tan grande, de un poder que además parece difuso, ¿no? ¿Y cómo se compensa ese nivel de concentración de poder? ¿Es compensable? ¿Debe ser compensado? ¿Puede ser compensado? ¿Y de qué manera? Tiene que ser, o sea, no puede ser de otra manera, esta es la barbarie, ¿no? O sea, lo que está pasando en este momento es que nosotros, varios estudios confiables que muestran que 47 compañías, grandes compañías, controlan más de 60-70% del comercio mundial, y en algunos casos las 10 mayores tienen la gran parte de todo esto. O sea, hay una concentración que cuando nosotros mismos hablamos de los mercados dicen, realmente estamos hablando de un grupo muy restringido de inversores institucionales que comandan realmente la economía del mundo, que manejan las finanzas porque están desreguladas, porque están reguladas por ellos. Es una autorregulación de sí misma, ¿no? Ahora, ellos te podrían decir, está bien, pero esta escala es la que permite mayor productividad, mayor desarrollo. No, en verdad no, porque realmente las sociedades que tuvieron más desarrollo y más crecimiento mismo económico fueron sociedades que estaban con menos desigualdad. O sea, el neoliberalismo no está produciendo ni Europa, ni en los Estados Unidos, ni en los otros países. Esto lo está produciendo de alguna manera en algunos países debido a una coyuntura que tiene a ver con China, que tiene a ver con la entrada de China dentro del proceso de la globalización, que está produciendo una
primarización de la economía.